Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decía San Agustín: esta es la perfección de un hombre que camina hacia Dios, descubrir sus propias imperfecciones para poderlas vencer. He ahí la humildad. Amada familia, los invito a todos para el próximo sábado a las 8 de la noche ante Jesús sacramentado para orar el Santo Rosario y en cada misterio hacer oración y recibir una bendición muy especial con oración. Digamos todos: dame tu palabra, Señor, bendíceme con tu palabra, guíame en la verdad y que siga tu verdad siempre. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como estas hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Había en un pueblo antiguamente mucha gente, y salió que había un lobo en las montañas que bajaba muchas veces al pueblo y atacaba a la gente, y había matado a varias personas. Se reunieron los principales e intentaron cazarlo, pero no pudieron. Y por allá uno de un grupo de oración que se reunían en la iglesia para orar, y ellos decían que Dios les hablaba y que Dios les mostraba. El padre muchas veces quiso orientarlos, pero le decían al sacerdote: no, padre, nosotros directamente Dios nos habla. Usted tiene que obedecer también a lo que le digamos nosotros, porque Dios nos muestra, Dios nos habla y nosotros hacemos todo lo que Dios nos dice. Y resulta que cometían cantidad de errores, hacían lo que querían.
decían que Dios les profetizaba y hacían equivocar a la gente y mandaban cosas que Dios nunca había mandado, ni que estaban en la palabra de Dios, ni en el magisterio, ni nada, pero hacían lo que querían, que porque Dios les decía. Entonces se pusieron disque a orar, y el líder de ese grupo, que decía que era vidente, dijo: Dios me ha mostrado que yo voy a ir al monte y voy a hablar con ese lobo para amansarlo y para que no vuelva a hacer daño. Y se regó esa noticia en el pueblo, y el padre fue y le dijo: mira, no hagas eso, que esos son lobos salvajes. Yo voy a ir porque Dios me mandó. Usted no tiene que decirme nada. Dios está en mí y yo voy a ir, y Dios me lo dijo. El padre: hombre, no vaya, mire que eso es peligroso. Pues el hombre fue, se metió en la montaña, no apareció. Durante varios días que no aparecía, se fueron a buscarlo y lo encontraron despedazado en el monte, destrozado, y sus restos, porque el lobo se lo había comido. ¿Sabe cómo se llama eso? Lo que habla el Evangelio hoy: soberbia. 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 Y la soberbia se mete en muchas almas. Por eso soberbia viene del latín superbus, que significa el que está por encima, arrogante y altanero, el que cree que está por encima, como estos fariseos, que se creían que estaban por encima del propio Dios, que habían formado su propia religión dentro de la religión, que habían cambiado los mandamientos de Dios por sus propios mandamientos, que dominaban y controlaban la misma religión para sus intereses egoístas y personales, que se creían los dominadores de Dios. Por eso después se les llamó hipócritas. Decían que observaban escrupulosamente la ley de Moisés, y en realidad la habían llenado de leyes para sus propios intereses. Les gustaba mostrarse y mostrarse ante los demás como cumplidores de la ley, pero eran controladores basándose en la ley de los demás. Soberbia, arrogancia, egoísmo. Y como le pasó a ese hombre del cuento, con su grupo creían que tenían la verdad. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y por eso el Señor dice claramente: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es que la soberbia se ha metido dentro de la misma iglesia, cuando en nombre de Dios se cometen miles de cosas, y cuando se aprovechan de la autoridad que Dios les ha regalado para decir, legalizar, mandar y ordenar lo que les viene en gana y no lo que Dios ha mandado. Y en nombre de Dios decir cosas que van en contra de su misma palabra, en contra de la misma moral de la iglesia. Y como está pasando con todas las cosas que se han infiltrado dentro de la misma iglesia, haciéndolas pasar como si Dios las mandara. Los mandamientos de Dios son mandamientos de amor y no son pesados para el alma, dice el Salmo. Y hoy el Señor lo dice claramente: dejáis de un lado el mandamiento de Dios por aferraros a la tradición de los hombres,
a lo que otros dicen y mandan. Y como decía Santo Tomás de Aquino, si la autoridad eclesiástica, civil o familiar no legislan ni no mandan lo que Dios manda, no son dignos de obediencia, y eso lo dice la doctrina de la Iglesia. ¿O es que acaso no dijeron los apóstoles en boca del Papa San Pedro: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres? Capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Preciso obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Cuidado, familia, con obedecer a quien no obedece a Dios, con seguir a quien no sigue a Dios, con caminar detrás de ciegos que no caminan hacia la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas no van detrás de grupos, de videntes, de autoridades que dicen hagan esto, vivan esto, y se olvidan que Dios en su palabra y en su magisterio nos ha mandado lo que debemos vivir, y terminan siguiendo preceptos humanos y honrando de labios para afuera a Dios y siguiendo cultos vacíos que no llevan a la santidad y a la santificación de Dios. Un verdadero cristiano sigue la verdad de Dios. Repasemos los santos mandamientos, repasémoslos, y no dejemos que nadie ni nada nos lleve por caminos que no sean la verdad de Dios en su iglesia, la verdadera palabra de Dios y el verdadero magisterio de Dios. Un buen cristiano sabe discernir y seguir la verdad, y no seguir a nada ni a nadie que lo lleven por un camino de perdición, aunque parezca bueno y bondadoso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Los invito a todos a que oremos al Señor cada uno. Pidámosle que nos mantenga en la verdad. Repasemos los santos mandamientos y digámosle al Señor que nos dé mucha humildad para seguirlo en la verdad. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Dios Padre Creador, Dios Hijo Salvador, Dios Espíritu Santificador, les dé su divina y poderosa bendición en todo momento, lugar y circunstancia. Les conceda sus bendiciones por medio de San José y la Santísima Virgen. Les conceda su protección y auxilio por medio de los santos ángeles, y les conceda su ayuda por medio de todos los santos y santas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Oremos los unos por los otros. Repasemos las obras de misericordia para que seamos bendición para otros. Oren por nosotros, sus sacerdotes, para que estemos en la verdad. Y siempre oren por las almas del purgatorio. Porque Dios nos ama, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.